Bienvenidas, bienvenidos a este segundo retiro de Adviento, en que hablaremos de la preparación y la conversión. Pero antes de entrar en el tema mismo, les invito a que hagamos un momento de silencio y nos dispongamos a poder sentir la presencia de Dios en este momento, en esta ocasión en que queremos poder encontrarnos con Él. Queremos escuchar lo que Él nos quiere decir en este tiempo de Adviento, de preparación y de conversión. Igual que la vez anterior, les invito a que podamos prestar atención a la respiración y tomamos mucho aire por la nariz, lo retenemos y lo vamos soltando de a poco. Con eso vamos relajando nuestro cuerpo y empezamos a dejar de lado las cosas que nos preocupan, a dejar de lado el pasado con sus culpas, con sus alegrías y con sus penas. Y nos tratamos de evitar poner atención en el futuro, con las inquietudes, las esperanzas, para centrarnos en el presente, única forma de poder escuchar al Señor. Les invito a que puedan darle pausa al video si quieren y estar unos minutos en silencio, simplemente en silencio, hasta lograr paz, hasta lograr tranquilidad, hasta lograr que toda nuestra mente, nuestro corazón, esté centrado solamente en Él, en lo que nos quiere decir. Hagámoslo ahora, y si ya se encuentran en paz, reanudan el video o siguen. Bien. Este capítulo segundo de Adviento habla de la preparación y de la conversión. El profeta Isaías nos indicaba que había que enderezar los caminos del Señor. ¿Cómo se enderezan los caminos del Señor en nuestro corazón? Y allí hay un par de temas: el arrepentimiento, la conversión, son importantes. Hablábamos anteriormente que había una voz que clama en el desierto. ¿Cómo clama esa voz en mi desierto interior? Es que si el Adviento comienza con la chispa de la esperanza que vimos en el retiro anterior, rápidamente nos va interpelando con un llamado urgente y profundo. Es un llamado a prepararnos. Es que no basta con que anhelemos la venida de Cristo, es necesario acondicionar el espacio interior para que Cristo pueda nacer plenamente en nosotros. En este segundo capítulo nos vamos a sumergir en esa poderosa voz del Bautista. El personaje ahora va a ser Juan el Bautista. Si anteriormente, en el retiro anterior era Isaías, ahora es Juan el Bautista, que es el precursor. O sea, la misión de Juan el Bautista fue precisamente preparar el camino del Señor. Y en este mundo que vivimos tan ruidoso y tan disperso, es una invitación a
a una preparación que resuena como un eco del desierto. Necesitamos un lugar de silencio y de encuentro con lo esencial. Juan no llama a una preparación superficial, sino que llama a una transformación radical del corazón. Llama a una conversión. Preparar el camino, dice. Y preparar el camino significa remover los obstáculos, significa allanar las asperezas, significa enderezar lo torcido en nuestra propia vida, para que el Señor pueda transitar libremente. Esta preparación es una tarea continua. Es un proceso de discernimiento, es un proceso de purificación. Nos exige mirar con honestidad nuestras actitudes, nuestros hábitos, aquello que nos aleja de Dios y del prójimo, y dejar que allí la presencia de Dios reine. Vamos a encender una segunda vela de nuestro corazón, de nuestra corona de Adviento. Es la vela de la conversión. Renovamos aquí nuestro compromiso de hacer de nuestro corazón un pesebre digno para la llegada del Salvador. En esta primera parte vamos a explorar con profundidad lo que significa esto de la preparación y cómo podemos vivirla de manera concreta. La preparación es allanar los caminos del Señor. La preparación en Adviento es esa disposición activa que tiene el creyente para acoger la venida de Jesucristo en todas sus dimensiones. No es una simple organización de eventos o decoraciones externas, sino que es una obra espiritual, que lo que busca es crear un espacio interior propicio para ese encuentro con el Señor. La preparación es un proceso dinámico en que se transforma el corazón, en que se revisan las actitudes, se revisan las prioridades, se revisan las acciones que hacemos a la luz del Evangelio. Inspirados por el anuncio de la inminente llegada de Jesús, la preparación es un poner en orden la casa. Es poner en orden la casa para la llegada de ese huésped divino. Cuando viene una visita importante a nuestra casa, preparamos la casa. Ordenamos algunas cosas que pueden no estar bien. Y antes que llegue, miramos, ¿está todo bien? De eso se trata. Viene Jesús a nuestra casa. Necesitamos preparar la casa. ¿Cómo la preparamos en Adviento? ¿De qué forma preparamos nuestra casa en Adviento? Primero, aplicando la revisión de vida. Este mirar sincero y valiente a nuestro interior que hacemos cotidianamente para identificar aquello que necesita ser transformado. Es buen momento la revisión de vida. ¿Qué pensamientos podemos preguntarnos cuando revisamos nuestra vida? ¿Qué palabras, qué obras me alejan de Dios y me alejan del prójimo? Esa es una forma de preparación. Es una buena práctica de preparación. Otra buena práctica de preparación es aumentar la oración. ¿Por qué no dedicarle un poco más de tiempo a la oración personal o a la oración comunitaria? No solo para pedir, sino que sobre todo para escuchar la voz de Dios. Es una oración de silencio en que escuchamos a Dios, que nos guía en este proceso de preparación. El silencio es clave para poder percibir su llamado. También es una forma de prepararnos, tener ciertos gestos concretos de conversión. Que la preparación no se quede en la intención, sino que se traduzca en acciones concretas. Por ejemplo, si a alguien necesitamos pedirle perdón, hagámoslo ahora. Si me necesito reconciliar con alguien,
hagámoslo ahora. O por otro lado, si yo tengo que perdonar a alguien, o si tengo que reparar un daño, o si tengo algún mal hábito que sería bueno modificar, en fin. Si tengo una virtud, fortalecerla. Son gestos concretos de conversión para hacer en tiempo de Adviento, bueno, y siempre, ¿no? Una buena práctica del sacramento de la reconciliación también es una práctica importante en Adviento, porque la reconciliación sacramental es el medio privilegiado que la Iglesia nos ofrece para allanar los caminos más escabrosos que podamos tener en nuestro corazón. Y así, recibiendo el perdón, recibiendo la gracia, podemos volver a empezar. Esa es la gracia que tiene el sacramento de la reconciliación. Cuando salgo del sacramento, siento que hay un volver a empezar. También es una práctica importante, llevar a cabo el desprendimiento, la sencillez. Simplifiquemos la vida. Liberémonos de aquello que nos distrae, aquello que nos esclaviza, para que hagamos espacio a lo esencial. Muchas veces no le dejamos espacio a Dios porque lo tenemos demasiado ocupado con lo nuestro. Esto puede incluir un desprendimiento material, claro, pero también desprendernos de apegos emocionales o de algunos apegos intelectuales. Desprenderse, vaciarse de lo mío, permite que yo allí pueda ahora recibir a Jesús que viene a mi vida. Y por último, una forma concreta de preparación es el servicio al prójimo. Preparar el camino para Jesús es también prepararlo en los demás. La caridad, el amor, el servicio, son formas concretas de hacer que el reino de Dios se haga presente aquí y ahora. Por eso la preparación es también un servicio al prójimo como forma concreta de llevarlo a cabo. Eso en cuanto a la preparación. Ahora, hablamos que es preparación y que es conversión. La conversión es el gesto de volver a Dios. La conversión es un cambio radical de mentalidad, es un cambio radical de dirección y de vida, es ahora un volverse hacia Dios. Y en Adviento, la conversión se trata de realinear nuestra existencia con la voluntad divina, abandonando el pecado, abrazando una vida de mayor fidelidad al Evangelio, y de ese modo poder acoger mejor a Jesús que viene. La conversión no es un evento único, sino que es un proceso. Es un proceso continuo de renovación y crecimiento espiritual. Es dejar atrás aquello que nos endurece el corazón y abrirlo a la ternura de Dios. ¿Cómo vivir la conversión en Adviento? ¿En qué se traduce? La conversión en Adviento se traduce primero en un arrepentimiento sincero. Hemos de reconocer con humildad nuestro pecado, nuestra falta, no solo por miedo al castigo, sino porque causa dolor el haber ofendido a un Dios que nos ama infinitamente. Por eso que nos arrepentimos, porque le hemos causado dolor a Dios. Entonces, una primera traducción de conversión en tiempo de Adviento es el arrepentimiento sincero. Otra es la decisión de cambio, por cierto. La conversión implica una voluntad firme de enmendar el rumbo, de dejar atrás esos patrones de pensamiento, esos patrones de comportamiento que nos alejan de Cristo. Entonces, es importante, conversión se traduce en cambio. Y también se traduce en prácticas de amor, de caridad.
La conversión se manifiesta en un amor más concreto y más generoso hacia el prójimo. Entonces, salir de uno mismo para ir al encuentro del otro, especialmente del más necesitado. Adivinar lo que necesita y entregarlo. Con gestos sencillos, cotidianos. ¿Por qué no ofrecerle algo? ¿Por qué no ofrecerse para servir en algo? Si quieres yo te lo llevo. Si quieres yo te acompaño. Son gestos de Adviento. Por cierto que la conversión implica también una renovación de la oración. Es redescubrir la oración como un encuentro en la vida con ese Dios que está permanentemente en presencia nuestra y nosotros muchas veces no lo encontramos. Pero está allí. Entonces es hacerse un espacio de escucha, un espacio de diálogo que alimente un cambio interior. Es una oración en la cual le damos espacio a Dios, más que hablar mucho nosotros. Por cierto que ayuda la palabra de Dios, leerla y meditarla, porque allí hay un espejo donde discernimos nuestra vida y es una luz que nos muestra el camino de una verdadera conversión. Por cierto que sí. Y también hay que tener esto del perdón y la reconciliación, que ya lo veíamos en la preparación, aquí también en la conversión. La conversión implica perdonar a los que nos han ofendido y buscar la reconciliación con aquellos a quienes nosotros hemos podido dañar. Es por los dos lados. Entonces, es un requisito indispensable el perdón y la reconciliación para poder tener el corazón limpio de Adviento. Y por último, nuevamente igual que lo que vimos en el concepto anterior, el sacramento de la reconciliación es muy importante. Es el sacramento por excelencia de la conversión. Aquí es donde experimentamos el perdón de Dios de manera palpable, concreta, y recibimos esa gracia para que podamos perseverar en el cambio. Eso con respecto a la conversión. Ahora, el personaje que por excelencia está en este capítulo es Juan el Bautista. Juan el Bautista es ese precursor que llama al arrepentimiento. Y cuando encendemos ahora la segunda vela de nuestra corona de Adviento, es la que llamamos la vela de la conversión. Nos unimos al llamado de Juan el Bautista, que es un llamado a preparar el corazón. Y el texto que vamos a tomar es el texto de Lucas. Lucas, que en el capítulo 3 habla allí de que hay una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo tortuoso será recto y lo escabroso camino llano. Y todo el mundo verá la salvación de Dios. El Evangelio de Lucas, fíjense que antes de presentar el ministerio público de Jesús, sitúa con gran detalle la figura y el ministerio de Juan el Bautista. Y lo hace citando justamente la profecía de Isaías que veíamos en el retiro anterior. Y la contextualiza en la realidad de la época, bueno, con referencia a los gobernantes y a los líderes religiosos de la época, ¿no? La contextualiza allí. Y esto lo que hace es subrayar la importancia de Juan con el cumplimiento de las profecías. Se engancha el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y cómo el que introduce el tiempo de la salvación es Isaías con Juan. Este pasaje es especial porque es el llamado de Juan y su propósito para preparar a la humanidad para ver la salvación de Dios. Miremoslo con un poquito más de detalle. Comienza diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Esto es la preparación.
Esta es la invitación explícita a la preparación. El desierto es un lugar de purificación y de encuentro con Dios. Entonces, la imagen de preparar el camino y de enderezar las sendas es una metáfora muy clara para disponer el alma. Se trata de remover obstáculos. Se trata de alisar asperezas, de corregir desviaciones. La preparación es activa y es transformadora del terreno que debe acoger al Señor. Por allí va esa parte. Y después continúa diciendo, todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo tortuoso será recto y los cabrosos camino llano. Si la primera frase era de la preparación, este otro es de la conversión. Esta descripción de la transformación del paisaje es la imagen más vívida de la conversión personal. Entonces, busquemos los valles nuestros, ¿no? ¿Cuáles son esos valles, esos vacíos de nuestra fe? Puede ser el desaliento, la falta de esperanza, la tristeza. Hay que rellenarlos. Y cuando los rellenamos, es llenar esos vacíos con la presencia de Dios. Fíjense que es tan simple, tan directo y tan grandioso como sentir la presencia de Dios. Y con la presencia de Dios se rellenan esos valles de falta de esperanza, de tristeza. Habla de montes y colinas. Eso puede significar nuestros orgullos, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia. Son los obstáculos que ponemos a la gracia. Hay que rebajarlos, hay que ejercitar más la humildad y la obediencia. Habla que lo tortuoso será recto. Se refiere aquí a la duplicidad, a la hipocresía, a la falta de rectitud moral. Son los caminos torcidos del pecado. Y hacerlo recto es buscar ser coherente, es buscar la verdad. Y dice que lo escabroso se hará camino llano. Estas son las asperezas, por ejemplo, en el trato con los demás. Cuando yo trato mal a una persona, son asperezas. Son asperezas. Cuando me falta caridad, cuando me falta amor. Ahí están las asperezas, ahí están las cosas escabrosas. Son heridas no sanadas. Hacerlo llano es promover la reconciliación, promover el amor fraterno. Cada una de estas acciones describe un aspecto de conversión que nos limpia y nos capacita para recibir, por cierto, a Cristo. Y por último, dice el texto, en la última frase allí, que todo el mundo verá la salvación de Dios. Esto es hermosísimo, porque la finalidad de toda esta preparación y de toda esta conversión no es otra que la manifestación universal de la salvación de Dios. Y al igual que en Isaías, Lucas ahora subraya que la llegada de Jesús no es solo para Israel, sino para toda la humanidad. Esto es el fruto de la verdadera preparación. Fíjense cómo se engancha esto con lo que vimos anteriormente en el primer retiro de Adviento, en que leíamos a Isaías y ahora leemos a Lucas. Ahí están enganchados. Hemos de prestar atención a que es un llamado universal. No es para unos pocos, sino para todo el mundo. Es una radicalidad en la exigencia. Las metáforas del camino no son cambios cosméticos, sino que es una reconfiguración de la geografía de nuestro paisaje interior. El agente de la transformación es Juan. Juan es el que exhorta a la acción humana, preparad, enderezad. Es esa capacidad de lograr una transformación tan profunda, pero que solo es posible con la gracia de Dios. Entonces nos tenemos que poner en las manos de Él para que podamos llevarla a cabo. Y por último, la preparación es prepararse para un encuentro personal. Aunque el texto habla de la salvación de Dios, es en un sentido amplio.
La preparación se traduce, por cierto, en un encuentro personal con el Salvador que viene a cada corazón dispuesto. Eso, amigas y amigos, es lo que les queríamos ofrecer en este segundo retiro como puntos. Ahora, la invitación es a reflexionar personalmente, porque Juan nos invita a preparar el camino y a enderezar las sendas. Entonces, preguntémonos, ¿qué áreas de nuestra vida sentimos que necesitan ser enderezadas? ¿Qué áreas necesitan ser allanadas para que podamos recibir mejor a Jesús? La conversión implica un cambio, por cierto. Entonces allí es interesante que podamos ver qué actitudes, qué hábitos o qué apegos sentimos que nos impiden vivir plenamente el Evangelio y acoger la venida del Señor. ¿Cómo podemos vivir el sacramento de la reconciliación que hemos insistido que es muy importante en este Adviento como un paso concreto en nuestro camino de conversión? ¿Podemos? Vamos, acudamos, atrevámonos. Y por último, ¿qué significa para nosotros esto que todo el mundo va a ver la salvación de Dios? ¿Cómo esto se universaliza? Y cómo nosotros podemos ser un signo de esa salvación para otros. Les invito a que aquí den pausa al video. Y con esa pregunta allí, a la vista, abran su cuaderno de retiro y tomen apuntes de qué les llega, qué partes de estas preguntas les llega personalmente. Y tomen apunte. Den pausa al video y después, cuando ya hayan completado, vuelven a darle play para que concluyamos nuestro retiro. Bien. Pidámosle al Señor, Él que es el Dios de misericordia, démosle gracias por el don de este Adviento y por ese llamado que nos hace a la conversión. Nos inspiramos con el ejemplo de Juan el Bautista, Señor, para que podamos ser valientes en reconocer nuestras faltas y que podamos ser sinceros en el deseo de cambiar. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, para que nos pueda guiar en este camino de preparación de nuestros corazones, para que seamos dignos de acoger a tu Hijo, nuestro Salvador, en esta Navidad que llega a nuestra vida. Que así sea. Y por último, como cogollo final del retiro, ¿por qué no hacer un examen de conciencia sincero y ver si podemos llevar a cabo el sacramento de la reconciliación como una forma de ordenar la casa, de preparar la casa, el corazón para la Navidad? Veamos si podemos. Pero sería muy hermoso poder llegar a la Navidad con un corazón ordenado, limpio, para recibir a Jesús. Bien, amigas y amigos, con esto vamos concluyendo el retiro y vamos a publicar la tercera ficha en unos días más. Si les ha gustado, si les ha servido, denle un me gusta o escriban algo, un comentario que les pueda servir a otros que están viendo el texto. Y recuerden que, como está puesto aquí abajo
donde están los textos del YouTube. Allí tienen link para poder tener material de apoyo para este retiro, y también les recuerdo que hay un libro que ustedes pueden tener, y que ahí también está el link del libro en que está todo esto con más detalle que lo que estamos viendo aquí, pero también está allí disponible para que lo puedan trabajar. Un abrazo y nos encontramos en el tercer retiro de Adviento. Que les vaya muy bien.